Dígame, ¿qué opinión le merece la Ley 16/22 tras los primeros meses de aplicación? Las leyes, la verdad es que hay que juzgarlas con un poquito de tiempo de maduración y esta aún está muy tierna, apenas lleva unos meses de vigencia. Si echamos un poquito la vista atrás, veamos la Ley 22/2003, casi hace 20 años. Era una ley técnicamente muy buena, quizás un poco optimista porque en realidad fue una ley que se dictó para tiempos de crisis, para ser aplicada en tiempos de crisis, pero que se creó en tiempos de bonanza económica. Y quizás era una ley muy buena técnicamente, pero seguramente pecaba un poco de optimista. Con la Ley 38/2011, que no fue la primera reforma, pero sí la primera gran reforma, porque afectó a la mitad del articulado, ahí la ley, ya en plena crisis, fíjese, año 2011, fue, como tiene que ser el legislador, pesimista. Prever el peor escenario posible, sobre todo cuando estamos hablando de concursos de acreedores. Y introdujo dos modificaciones que han marcado la vida en los juzgados de lo mercantil. Primero, extraer del juzgado las comunicaciones de crédito, que se empezaron a vehiculizar a través de los administradores concursales por medio de correo electrónico. Y segundo, el proyecto de inventario y lista de acreedores, que lo que hizo fue prácticamente hacer desaparecer los incidentes concursales que eran el gran cuello de botella y lo que dilataban los procedimientos, haciéndolos durar en fase común, según las estadísticas, más de 2 años. Las reformas del 14 y del 15 fueron reformas, digamos, desde el punto de vista del articulado, mucho más reducidas, aunque de importancia, y la segunda gran reforma, tras la del año 2011, es esta operada por la Ley 16/2022, que realmente le da la vuelta casi como un calcetín a la normativa concursal. Porque a pesar de que esta ley, la del año 2003, es la ley moderna que más modificaciones ha sufrido en los 20 años que he tenido de aplicación, ya la comparemos con una norma de derecho público-privado, es lo cierto que no lograba revertir las estadísticas. Fuera cual fuera la ley temporalmente aplicable, un 90% de las empresas acababan en liquidación. Claro, la ley 16/2022, con una orientación claramente comunitaria, porque es fruto, al menos en parte, su contenido de la transposición de la directiva, lo que intenta es adelantar el diagnóstico de la insolvencia, creando una nueva categoría, la probabilidad de insolvencia, con un horizonte de incumplimiento a 2 años vista. La cuestión es, ¿conseguirá revertir las estadísticas? Bueno, yo creo que es una cuestión más que de legislación, de educación. Hay que educar al empresariado para que detecte, diagnostique y reaccione a tiempo la patología empresarial y no lo haga buscando el remedio cuando ya es irreversible. ¿Hay alguna parte de la norma que considere un verdadero avance y alguna que juzgue un retroceso? Bueno, vamos a empezar por el retroceso para acabar de una forma optimista. Pues mire, yo he repetido muchas veces a lo largo de estos años que los concursos en España tienen dos grandes características, que son esencialmente liquidatorios y esencialmente concursos sin masa o con poca masa. Desde el punto de vista del retroceso, creo que la nueva regulación de los concursos sin masa, al menos sin masa inicial, artículos 37 bis y siguientes, son un retroceso, porque no logran solucionar los problemas que tenían y añadidamente incorpora otros. Donde antes con un solo auto declarábamos y concluíamos el concurso, cuando éste diagnosticábamos de forma inicial que no tenía masa suficiente para pagar a los acreedores, ahora nos obliga, en el peor de los escenarios, a dictar 3 autos en lugar de 1. ¿Esto qué significa? Que si en estos primeros meses de vigencia de la Ley 16/2022 se ha multiplicado, por decir un número, pero no quiero ser exagerado, por 5 o por 10 los concursos sin masa, esto origina un incremento exponencial del trabajo en los juzgados. De hecho, la mayoría de los concursos que nos están entrando, muchos de persona jurídica, pero de forma apabullante de persona física, son concursos sin masa. Y si tienes que dictar varios autos donde antes dictabas uno, o a lo sumo 2, en el caso de persona física, lo que sucede es que, lógicamente, el tiempo que malgastas en el dictado de esas resoluciones, como el tiempo es finito, lógicamente lo hurtas a otros procedimientos. Pero tratando de acabar con algo optimista, creo que hay un verdadero avance en materia liquidatoria.
Todos sabemos, somos conscientes, que uno de los grandes problemas en tiempos de respuesta judicial era la aprobación del plan de liquidación. El trámite era la presentación del plan, traslado para alegaciones y resolución del juez por medio de auto. Y lo que en la ley puede parecer un tránsito rápido, en la práctica no lo era, porque las alegaciones eran muchas complejas, de corte estereotipado, sobre todo por parte de entidades bancarias, y eso consumía una gran parte del tiempo al juez. Y, lógicamente, ese consumo de gran tiempo de respuesta judicial muchas veces dilataba el tiempo de esta. Ahora, ¿qué se hace? Desaparece el plan de liquidación, lógicamente ya no hay nada frente a lo que alegar y el juez nada tiene que resolver. Y eso se sustituye por unas reglas especiales que puede dictar el juez de oficio a instancia de parte, que vendrían a ser, en vez de un traje de confección, como era antes el plan de liquidación, un traje a medida en aquellos concursos en que la liquidación pueda resultar excesivamente compleja y las reglas generales de liquidación que establece la ley se revelen como insuficientes. Pero esto va a ser excepcional. En el general de los discursos no va a haber plan, no va a haber alegaciones, no va a haber auto aprobando el plan, ni tampoco recurso ante la audiencia provincial. Y esto, que nos consumía muchos meses en tiempo de respuesta y muchas horas de trabajo diario, pues va a desaparecer, o más bien ya ha desaparecido, y lógicamente esta reforma, igual que otras, son dignas de crítica. Yo creo que esta es digna de alabanza.